Y si tu sombra te enseñara el propósito que ni tú ves, quédate y lo sabrás. Hola, hoy la protagonista es Durante Carla. años, yo viví una mentira. Por fuera, era la imagen del éxito. Sonreía, lograba metas, acumulaba los trofeos que la sociedad te dice que desees. Un buen trabajo, estabilidad, el respeto de los demás. Pero por dentro, en el silencio de la noche, cuando te quitas todas las máscaras, me sentía como una fraude, un eco rebotando en un pasillo vacío. Perseguía un propósito que siempre se me escapaba como arena entre los dedos. ¿Te suena familiar? Esa sensación punzante de que, aunque estás haciendo todo bien, falta una pieza clave. Un zumbido constante bajo la superficie de tu vida que te susurra que algo no encaja. Para mí, todo cambió cuando dejé de buscar afuera. Cuando paré de intentar añadir más luz, más logros, más positivismo forzado. El verdadero cambio llegó cuando me di cuenta de que la respuesta no estaba en convertirme en alguien mejor, sino en tener el valor de aceptar mi peor parte. Muchos creen que encontrar el propósito es como encender una vela en la oscuridad. Para mí, fue aprender a caminar en esa misma oscuridad. Fue darme cuenta de que dentro de lo que más temía, pero que con más fuerza ocultaba, no había un monstruo al que destruir, sino una parte de mí que suplicaba ser escuchada. En este video, no te voy a dar los 5 pasos para el éxito. Voy a compartirte el mapa que me guió por el laberinto de mi propia alma. Un mapa dibujado hace casi un siglo por el gran explorador de la psique, Carl Gustav Jung. Te contaré mi historia. Cómo al abrazar mi propia sombra, descubrí la verdadera misión de mi vida. Y más importante, te mostraré cómo tú también puedes empezar a escuchar los susurros de tu oscuridad para encontrar en ella no el fin, sino el verdadero comienzo de tu camino. Sección 1. El confrontamiento. La primera verdad. Tu sombra se manifiesta en lo que juzgas en los demás. Mi viaje a la sombra no empezó con una meditación sobre un cojín de lino. Empezó en el lugar más mundano y tóxico que te puedas imaginar. Una oficina, y la catalizadora fue una chica llamada Laura. Yo la detestaba. La detestaba con una pasión que me quemaba por dentro. Laura era arrogante, interrumpía en las reuniones, se colgaba medallas por ideas que no eran suyas y presumía de sus logros con una confianza que a mí me parecía obscena. Cada vez que abría la boca, yo sentía una ola de calor subiéndome por el cuello. Apreté tanto la mandíbula que me dolía. En mi cabeza, la desmantelaba, la humillaba. Escribía guiones enteros de conversaciones imaginarias donde yo, con una calma letal, la ponía en su sitio. Me quejaba de ella con mis compañeros, buscando que me dieran la razón. Es una narcisista, sentenciaba yo, usando la jerga de psicología pop que me hacía sentirme superior y con el derecho a juzgarla. Esta obsesión me estaba robando la vida. Llegaba a casa agotada, no por el trabajo, sino por el esfuerzo de contener mi desprecio. Mi mundo empezó a girar alrededor de mi odio por Laura. Ella era la villana perfecta de mi historia. Y yo, claro, la víctima virtuosa que sufría en silencio. Una noche, después de una presentación donde Laura, para mi rabia, había brillado, llegué a casa y me encontré gritándole a un cajón que no cerraba. Le di un puñetazo y en medio del dolor punzante en mis nudillos, me detuve. El cajón no tenía la culpa y Laura, a kilómetros de distancia, probablemente celebrando su éxito, no tenía ni idea del poder que tenía sobre mí. El veneno no estaba en ella, estaba en mí. Fue entonces cuando una frase de Jung que había leído por ahí me golpeó. Todo lo que nos irrita de los demás
nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. La frase sonó en mi cabeza de una forma nueva y aterradora. ¿Y si mi odio por Laura no decía nada sobre ella? Y lo decía todo sobre mí. Este es el primer portal hacia tu sombra, el fenómeno de la proyección. Imagina que tu mente es una casa. Tienes la sala principal, bien iluminada, donde exhibes tus mejores muebles, tu amabilidad, tu inteligencia, tu generosidad. Es la parte de ti que muestras con orgullo, pero toda casa tiene un sótano, y en ese sótano arrojas todo lo que no te gusta, lo que te avergüenza o lo que consideras malo. Tu egoísmo, tu rabia, tu envidia, tu arrogancia. Cierras la puerta con 7 llaves y finges que ese sótano no existe. Pero la energía no desaparece, se queda ahí abajo, pudriéndose en la oscuridad, esperando cualquier grieta para salir. La proyección es ese mecanismo de escape. Como no soportas ver esa arrogancia en tu propio sótano, tu mente la coge y la proyecta en una pantalla externa. Otra persona, de repente, ves tu propia arrogancia reprimida en tu colega, tu pereza negada en tu pareja, tu ira contenida en el conductor que se te cruza. Esa persona se convierte en un espejo que te muestra con una claridad que duele lo que te niegas a ver en ti. Por eso la reacción es tan visceral, tan cargada de emoción. No es un simple desacuerdo. Se siente como un ataque personal, porque en el fondo, tu alma sabe que estás viendo un pedazo de ti que has rechazado. Entender esto fue, a la vez, devastador y liberador. Mi cruzada moral contra la arrogancia de Laura era una farsa. Lo que de verdad me consumía era mi propia ambición reprimida. Yo también quería brillar. Yo también quería tener la confianza para lanzar mis ideas sin pedir permiso. Pero en algún momento de mi vida aprendí que ser ambiciosa era malo, que buscar reconocimiento era egoísta. Así que tiré mi ambición al sótano y, para compensar, me puse la máscara de una chica humilde, casi servil, que odiaba a cualquiera que se atreviera a mostrar justo la cualidad que yo había desterrado de mí misma. Laura no era mi enemiga, era mi maestra. Era un mapa del tesoro enviado por mi inconsciente, con una X gigante marcando el lugar exacto donde había enterrado una parte vital de mi poder. Y aquí está la primera verdad. Tu sombra se manifiesta en lo que juzgas, en los demás. Lo que te irrita, te provoca, o incluso te fascina morbosamente en otros. Es una invitación a mirar hacia adentro. No te pido que dejes de sentirlo, te pido que empieces a hacerte la pregunta: ¿qué parte de mí se está reflejando en esta persona? ¿Qué cualidad que yo creo inaceptable estoy viendo en ella? ¿Y por qué me da tanto miedo reconocer que también vive dentro de mí? Este es el primer paso. No se trata de resolver nada todavía, es simplemente dejar de mirar hacia afuera y girar la vista 180 grados. Es admitir que el monstruo que ves ahí fuera podría ser, en realidad, el eco de una prisionera en tu propio castillo. Y la única forma de entenderlo es empezar a bajar al sótano y escuchar. Sección 2. El diálogo. La segunda verdad. Tu potencial oculto reside en lo que reprimes. Después de esa epifanía, me sentí completamente expuesta. La armadura de mi indignación moral se había hecho añicos y me quedé a solas con una verdad muy incómoda. El problema era yo. Mi primera reacción fue la vergüenza. Quería volver a cerrar la puerta del sótano, ponerle más candados y olvidarme del tema. Era mucho más fácil odiar a Laura que aceptar mi propia ambición y mi envidia, pero la curiosidad fue más fuerte. Así que decidí, con un miedo que me lava la sangre, abrir una pequeña rendija de esa puerta, no para dejar salir al monstruo, sino para empezar a hablar con él. Empecé con un cuaderno en blanco. Una noche, en lugar de darle vueltas a mi odio, escribí en la parte superior de la página:
¿Por qué odio tanto a Laura? Y me di permiso para escribir sin filtros. No la respuesta políticamente correcta de mi mente. ¿Por qué es una mala compañera? Sino todo el veneno, toda la envidia cruda. Escribí sobre cómo ansiaba su confianza, cómo anhelaba el reconocimiento que ella conseguía tan fácil. Llené páginas enteras, con una furia y un anhelo que nunca me había permitido sentir, y mucho menos expresar. Fue como abrir una válvula de escape. Al terminar, exhausta, miré lo que había escrito. No era el retrato de un monstruo. Era el lamento de una parte de mí que estaba hambrienta y abandonada. Este proceso, inspirado en lo que Jung llamó imaginación activa, es el segundo gran paso. No se trata de luchar contra la sombra, sino de darle voz. Es sentarte con esa parte de ti que has juzgado y preguntarle: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué has venido a enseñarme? Y fue aquí donde descubrí la segunda verdad, una que lo cambia todo. Tu potencial oculto reside en lo que reprimes. Piénsalo. Vivimos en una sociedad que nos va podando. Desde niños nos enseñan a cortar las ramas que no encajan. No seas tan ruidosa. Las niñas no lloran. No te enfades. No seas egoísta. No presumas. Para que nos quieran y nos acepten, aprendemos a reprimir enormes partes de nuestra energía vital. Reprimimos nuestra ira y nos volvemos pasivo-agresivos. Reprimimos nuestra sexualidad y nos volvemos rígidos y criticones. Reprimimos nuestra creatividad salvaje para encajar en un molde predecible. La sombra, entonces, no es solo un saco de basura con tus defectos. Es una mina de oro de potencial no vivido. Es el cofre del tesoro donde guardas la fuerza, la pasión y la autenticidad que tuviste que sacrificar para sobrevivir socialmente. Hay una idea poderosa en el pensamiento junguiano, que la sombra es, en su mayor parte, oro puro. A medida que continuaba mi diálogo a través de la escritura, empecé a ver el oro en mi propia oscuridad. Mi envidia hacia Laura no era solo envidia, era una brújula que apuntaba a mi deseo insatisfecho de generar un impacto. Mi rabia no era solo rabia, era energía vital estancada que, al no tener una salida constructiva, se había agriado hasta convertirse en resentimiento. La arrogancia que tanto detestaba en ella era una versión extrema de la autoconfianza que a mí me faltaba desesperadamente. Imagina que tu sombra es como un lobo salvaje que tienes encerrado. Mientras lo ignoras y le tienes miedo, el lobo se vuelve loco, gruñe, araña los barrotes y se vuelve más agresivo. Parece que tus únicas opciones son matarlo o mantenerlo encerrado para siempre. Pero ¿y si hay una tercera vía? ¿Y si empiezas a acercarte a la jaula no con un látigo, sino con comida? Si empiezas a hablarle, a entender por qué actúa así, con el tiempo, el lobo podría dejar de verte como una amenaza y podrías descubrir que su agresividad era solo miedo. Podrías, un día, abrir la jaula y darte cuenta de que no tienes un enemigo, sino un poderoso aliado. Un aliado que conoce el bosque, que tiene instintos agudos, que posee una fuerza que tú, en tu vida domesticada, has perdido. Integrar la sombra es eso, es hacer las paces con tu lobo interior. Es entender que tu ira no está para destruir, sino para poner límites sanos. Que tu tristeza no está para ahogarte, sino para señalar lo que de verdad te importa. Que tu egoísmo puede ser la puerta hacia el autocuidado que necesitas para dejar de vivir para los demás. Este proceso transformó mi vida. Dejé de ver a Laura como una rival y empecé a verla con una extraña gratitud, como una catalizadora. Empecé a tomar pequeños riesgos,
Compartí una idea en una reunión sin pedir disculpas. Propuse un proyecto que me apasionaba, aceptando que me podían decir que no. Cada pequeño acto era como darle un poco de espacio a ese lobo encerrado. Y con cada acto sentía una corriente de energía nueva, una sensación de solidez y autenticidad que nunca antes había sentido. No me convertí en Laura, no me volví arrogante, me volví más completa. Integrar no significa convertirte en lo que odias, sino poner esa energía a tu servicio, bajo la guía de tu conciencia, escoger la fuerza bruta del sótano y usarla para iluminar toda la casa. Así que te pregunto, ¿qué has encerrado tú en el sótano? ¿Tu sensibilidad? ¿Tu ambición? ¿Tu lado más salvaje e indomable? Atrévete a iniciar el diálogo. Coge un cuaderno y pregúntale a esa parte de ti, ¿qué tienes para mí? Puede que la respuesta te asuste al principio, pero te prometo que en esa conversación se esconde la llave, y no solo para sanar, sino para desatar un poder que ni siquiera sabías que tenías. Sección 3. La integración, la tercera verdad. El propósito no es una meta, es la integración de todo lo que eres. El diálogo con mi sombra me dio fuerza. Me sentía más real, más sólida, pero la pregunta original seguía ahí. ¿Y mi propósito? ¿Cómo conectaba todo esto con encontrar la misión de mi vida? Yo esperaba que, al integrar mi ambición, aparecería una flecha de neón en el cielo señalando mi destino. No fue así. Sucedió algo mucho más sutil y profundo. A medida que empecé a aceptar y usar la energía de mi sombra, el color de mi vida empezó a cambiar. Las cosas que antes me parecían cruciales, como la seguridad de mi trabajo o la aprobación de ciertas personas, perdieron su brillo, y cosas que había ignorado, como mi fascinación por la psicología o las historias humanas, empezaron a vibrar con una intensidad nueva. Integrar mi ambición no hizo que quisiera escalar más rápido en la empresa, hizo que me hiciera una pregunta más honesta. Ambición, ¿para qué? Y la respuesta que salió de mis entrañas, no de mi cabeza, fue ambición para expresar mi verdad, para conectar con otros a un nivel más profundo, para ayudar a otros a navegar sus propios laberintos. Fue un momento aterrador, porque esa respuesta no encajaba en mi vida de entonces. Mi trabajo, que antes era mi identidad, se convirtió de repente en una jaula. ¿Cómoda y dorada? Sí, pero una jaula, al fin y al cabo. Y aquí es donde el trabajo de sombra se vuelve realmente serio, porque integrar tu poder oculto a menudo te obliga a tomar decisiones que desmontan la vida que habías construido. Fue en medio de ese caos interno que por fin lo entendí. Comprendí la tercera y última verdad. El propósito no es algo que encuentras ahí fuera, es lo que surge cuando integras todo lo que eres. Nos han vendido el mito del propósito tesoro. La idea de que hay una cosa ahí fuera que estamos destinados a hacer y que nuestra vida consiste en encontrarla. Y pasamos años buscando, probando mapas, sintiéndonos un fracaso si no damos con el tesoro. Pero la psicología profunda nos ofrece una visión radicalmente distinta. El verdadero propósito de la vida no es hacer algo, sino convertirte en alguien, convertirte en ti misma, en tu totalidad. Este es el proceso que Jung llamó individuación. Imagina un roble. El propósito de una bellota no es encontrar el roble, es convertirse en el roble. Todo el potencial del árbol ya está dentro de la bellota. Su único trabajo es echar raíces en la tierra, su oscuridad, su inconsciente, absorber nutrientes y crecer hacia la luz, expresando lo que ya es. No intenta ser un pino, simplemente se convierte plenamente en sí misma. Nosotros somos esa bellota.
Y nuestro propósito es convertirnos en el ser único y completo que estamos destinados a ser. El trabajo de sombra es el proceso de echar raíces. Es sumergirse en la tierra oscura de nuestro inconsciente para absorber la fuerza y el poder que hay ahí. La misión en el mundo no es el propósito en sí. Es la expresión natural de ese árbol una vez que ha crecido. Son los frutos que, inevitablemente, produce un árbol sano y bien arraigado. Dejé de preguntarme, ¿cuál es mi propósito? Y empecé a preguntarme, ¿qué parte de mí necesita ser integrada ahora para estar más completa? Mi historia llegó a un punto de inflexión. La energía de la ambición que había rescatado de mi sombra, unida a mi sensibilidad, me llevó a una conclusión inevitable. Dejé mi trabajo, no con un estallido de gloria, sino con miedo temblando. Fue un salto al vacío y empecé a hacer esto, a hablar, a escribir, a crear sobre este viaje interior. ¿Es este mi propósito final? No lo sé. Y he aprendido que esa es la pregunta equivocada. Lo que sí sé es que, ahora mismo, esto me permite expresar más de mí misma que cualquier otra cosa. Me permite usar mi lado analítico y mi lado emocional. Me permite usar mi herida de sentirme una fraude para conectar con otros que se sienten igual. Me permite usar mi oscuridad como una luz para los demás. Mi propósito no fue encontrar este canal. Mi propósito fue el viaje que me trajo hasta aquí. El propósito es el proceso continuo de bajar al sótano, hablar con lo que encuentres y subirlo a la luz para que forme parte de la familia. La vida no se vuelve más fácil, se vuelve más real. Sigo teniendo días malos. Sigo sintiendo envidia a veces. Sigo lidiando con mi pereza. La diferencia es que ahora no salgo corriendo. Ahora, cuando escucho un gruñido desde el sótano, bajo las escaleras, me siento y digo, te escucho. ¿Qué vienes a decirme hoy? La integración no es un evento, es una práctica para toda la vida. Y en esa danza constante entre la luz y la oscuridad, la vida adquiere un significado profundo. Como dijo Jung, el propósito no es un estado de iluminación, sino el valiente acto de hacer consciente la oscuridad. Así que deja de perseguir ese fantasma llamado propósito. Tu misión no es encontrar una luz mágica. Es convertirte en una persona tan completa, tan integrada, que no puedas evitar brillar con una luz propia. Una luz que contenga todos tus colores, los claros y los oscuros. Hemos viajado juntos a un lugar profundo. Hemos bajado al sótano y hemos descubierto que lo que nos irrita en los demás es un espejo. Hemos aprendido a dialogar con esas partes reprimidas para reclamar el oro que contienen y hemos redefinido la búsqueda más importante de todas, la del propósito. Yo dejé de buscar un propósito y, en el proceso, me convertí en mi propósito. Al aceptar mi ambición, mi envidia y mi rabia, no encontré un monstruo. Encontré la fuerza que me faltaba. Encontré la energía para derribar los muros de una vida que no era mía. Encontré la compasión para entender a otros en sus propias luchas. Como dijo Jung, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacerle frente a las tinieblas de otras personas. Este camino no te promete una vida sin dolor. Te promete una vida auténtica. Una vida donde no tienes que gastar más tu energía fingiendo ser alguien que no eres. El mundo no necesita más gente perfecta. Necesita más gente real. Gente que ha tenido el valor de hacer las paces con su lobo interior y caminar con él a su lado. Tu propósito no está en un libro o en un gurú. Ha estado contigo todo el tiempo. Está en el eco de tus juicios. Está en la energía de tus emociones negativas. Está esperando a que dejes de huir de ti misma. El viaje da miedo, claro que sí. Nadie quiere admitir su envidia o su ira. Pero pregunto, ¿qué da más miedo?
enfrentar tu oscuridad por un tiempo, o llegar al final sabiendo que nunca te conociste de verdad, sabiendo que viviste como una extraña en tu propia casa. La invitación está hecha. La puerta al sótano está entreabierta. Cuéntame en los comentarios qué parte de tu sombra estás lista para empezar a escuchar. No tienes que tener la respuesta, solo la voluntad de hacer la pregunta. Y si hoy sientes el llamado a comenzar este viaje, a declarar tu intención de dejar de huir, únete a nosotros en los comentarios y escribe: acepto mi sombra, no como una frase mágica, sino como un compromiso contigo misma. El primer paso para reclamar tu totalidad y, en el proceso, reclamar tu vida. Gracias por caminar conmigo en la oscuridad. Hoy ha sido a través de la experiencia de Carla como aprendimos a encontrar nuestro propósito. Ahora, sal y encuentra la tuya.